Dios los bendiga, mis estimados hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes. Una vez más, por la misericordia de Dios, vamos a compartir la palabra, es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas hermosas. Y en esta oportunidad queremos compartir un tema quizás que ha creado un poco de confusión. Un pequeño detalle al respecto. Es sobre esa frase que hemos escuchado en muchas oportunidades. Sobre el hecho de juzgar a alguien. ¿Podemos o no podemos juzgar nosotros las cosas o a alguien? Quizás usted ha escuchado, no juzguemos, es malo juzgar. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esa realidad. ¿Podemos o no podemos juzgar los cristianos? Vamos a ver dónde se da la confusión en cuanto a poder o no poder juzgar. La base bíblica la encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 1. Quizás allí es donde surge esta frase que nos dice de la siguiente manera: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hasta allí lo hemos leído. Hay textos en la Biblia que nos prohíben juzgar. El problema ha surgido como el producto de ignorar el contexto y el momento en que se da la recomendación sobre no juzgar. Otro pasaje que podemos leer está en 1 Corintios 4:5. También nos dice así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El otro texto que podemos encontrar, entre otros, entre muchos, está en Santiago capítulo 4, la epístola del apóstol Santiago, en el versículo 11 del capítulo 4, que nos dice: hermano, no murmuréis uno de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí encontramos al menos 3 textos que se nos prohíben juzgar. Ahora es importante aclarar el término sobre la palabra juzgar que se utiliza en la Biblia y el contexto en cada una de las oportunidades donde se nos prohíbe juzgar, ya que al mismo tiempo vamos a encontrar textos donde sí se nos dice que debemos juzgar. Entonces esto no puede crear confusión, ya que la Biblia es clara, es precisa, la palabra es perfecta y ella sola puede ayudarnos a entender en qué momento podemos juzgar, en qué momento no debemos juzgar, sobre qué condiciones debemos nosotros juzgar alguna acción o a la acción de alguna persona. Vamos a ver que el primer texto es Mateo capítulo 7, versículo 1, y es importante leer completo el pasaje para que podamos entender lo que está diciendo el Señor. En el versículo 2, repetimos Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué no miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os pisoteen y os vuelvan y os despedacen. Al leer por completo el pasaje podemos entender lo que el Señor está diciendo. Sería inmoral, sería falta de conciencia poder juzgar a alguien sin considerar que posiblemente nosotros nos encontremos en la misma condición. Y aquí el Señor lo hace notar cuando nos dice que debemos observar primero lo que está en nuestro ojo, la viga que está en nuestro ojo, antes de pretender sacar la viga que está en el ojo de nuestro hermano. Esto es un llamado a la conciencia, de recordar que nosotros quizás estemos practicando lo que en un momento estemos juzgando. Si partimos de este principio, no tenemos el derecho de juzgar, por eso no podemos juzgar, porque con la misma vara que medimos, también seremos medidos. Pero hay un concepto en la Biblia con respecto a la palabra juzgar. La palabra juzgar proviene del griego crino,
y se encuentra 114 veces en el Nuevo Testamento. Y la definición para la palabra crino significa separar, significa distinguir, significa discernimiento, considerar, cuestionar, pronunciar una sentencia o dictaminar una condena. Ese es el concepto de la palabra crino en su etimología, en el griego. Y se encuentra, repetimos una vez más, 114 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿podemos o no podemos juzgar? No podemos juzgar siempre que nosotros estemos practicando la misma condición. Es importante considerarnos a nosotros mismos, evaluar lo que estamos haciendo antes de hacer ese juicio inmoral, de querer cuestionar la acción de otra persona, tomando en cuenta que nosotros quizás en un momento hicimos lo mismo o nos encontramos peor aún haciendo lo mismo. Esto nos ayuda a tener un poco más de consideración y los principios que la palabra de Dios nos establece para poder juzgar. El otro pasaje es el que se encuentra en 1 Corintios capítulo 4 versículo 5, donde el Señor nos dice que no debemos juzgar nada antes de tiempo. Al leer del versículo 1 en adelante, vamos a notar que el apóstol Pablo habla sobre la forma en que evaluamos las acciones que los demás llevan a cabo en la obra de Dios, todo lo que tiene que ver con el accionar en la obra de Dios. No es de nuestra competencia juzgar la veracidad o lo genuino de una obra, y ya que es Dios quien sabe y conoce todas las cosas. Así lo reitera el apóstol Pablo: no juzguemos nada antes de tiempo, o sea, no tomemos la premura de hacer un juicio sobre si lo que alguien está haciendo es puro, es de corazón o no lo es, peor aún, ya que el Señor se encargará de hacerlo. Así lo dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes de que venga el Señor, el cual aclarará también lo que está oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Ahí serán reveladas las intenciones del corazón, con el propósito con el que hacemos las cosas en el Señor. Si la estamos haciendo sinceramente para Dios, si estamos realmente interesados en la proyección y en el cumplimiento del ministerio de la salvación a través de la gracia por medio de Jesucristo, o si se trata de una obra que está buscando es un interés personal. Entonces allí la palabra de Dios realmente nos impide a que juzguemos la acción de los demás concerniente a la obra de Dios. Dejemos que sea Dios quien se encargue de decir si lo que alguien está haciendo realmente es para Dios o no es para Dios. El otro versículo que podemos leer está en Santiago capítulo 4 versículo 11, donde Santiago habla sobre que no debemos murmurar de nuestro hermano, y el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley. La palabra murmurar acá se refiere a la acción de hablar de manera falsa contra tu hermano. ¿Y de qué forma estamos nosotros juzgando la ley? Estamos cuestionando la ley, ya que la ley nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo. Y en el momento en que yo murmuro, en el momento que levanto falsas calumnias, en el momento en que yo hablo en contra de mi hermano sin la base, sin el sustento, yo estoy entonces cuestionando la ley en el mandamiento que me dice a mí que más bien debo amar a mi hermano. Entonces allí encontramos la palabra juzgar. Está usada de la manera incorrecta. Cuando yo hago un juicio contra mi hermano, hago una murmuración contra mi hermano, una condena contra mi hermano, entonces estoy violando de esta manera la ley de Dios y cuestiono a Dios, ya que Él es el quien me ordena y me manda en su ley a que yo ame a mi prójimo. Entonces en estos tres pasajes, sin duda alguna, se ha dado una mala interpretación el hecho de que no debemos juzgar. ¿Debemos juzgar? Sí, lo enseña la palabra. La palabra establece unos principios que debemos considerar al juzgar. La palabra juzgar en su buen término significa discernir. Vamos a discernir, vamos a evaluar, vamos a tomar un juicio con respecto a algo. Debemos siempre considerarnos a nosotros mismos, recordando que nosotros quizás podemos llegar a cometer los mismos errores si se tratase de un pecado. Vamos a ver los pasajes que por el contrario sí nos dicen y nos demandan que debemos de alguna manera juzgar, llevar a cabo un juicio, llevar a cabo una consideración y realizar un discernimiento.
En el capítulo 7 de Mateo 2 al 6 encontramos en la parte final, como leímos al principio, en el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que se las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Para tomar en consideración el hecho, es importante evaluar, es importante juzgar, hacer un juicio sobre si algo es correcto o no es correcto. Y es lo que nos manda el Señor acá. Y en el versículo 5, siempre que no consideremos y hagamos juicio, considerando que nosotros estamos haciendo lo mismo, la palabra de Dios nos llama hipócritas. Somos hipócritas cuando criticamos o murmuramos lo que otros hacen, considerando que nosotros ya también lo estamos haciendo. En el versículo de Romanos 2:1 también el Señor hace una observación. Juzgar hipócritamente es algo que debe considerarse. Si hay hipocresía en mi juicio, entonces el Señor me exhorta, como hemos leído en Mateo 7, del 2 al 5. El Señor nos manda primero a observar la viga que está en nuestro ojo antes de querer sacar la paja que está en el ojo de nuestro hermano. En Romanos capítulo 2, versículo 1, podemos encontrar otro ejemplo de lo que es hacer juicios o juzgar hipócritamente. Capítulo 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera tú que seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En una exhortación del apóstol Pablo hacia parte de los judíos, de los creyentes, juzgaban y cuestionaban a los demás y resultaba ser que ellos se encontraban haciendo lo mismo. Entonces es algo que se debe considerar. No podemos juzgar bajo esta condición. Al juzgar, al hacer un juicio, al discernir sobre un hecho de alguien, de un hermano, debemos considerar primero la misericordia, el amor de Dios y considerarnos a nosotros mismos. En Mateo 7:24, el Señor Jesús, quien nos dice que no juzguemos según Mateo 7:1, el Señor nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 24, el Señor nos dice bajo qué principio debemos juzgar. El versículo 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Entonces aquí encontramos una expresión bastante importante que debemos considerar. El principio para juzgar, el principio para discernir o hacer un juicio con respecto a una acción es no juzgar según las apariencias, cosa que estamos acostumbrados a cometer ese error de juzgar por las apariencias. ¿Quién no ha juzgado por las apariencias? En una oportunidad le pasó al profeta Samuel cuando Dios le ordena que vaya a ungir a un rey, en este caso el rey David, y se dejó llevar la apariencia en primera instancia y se dio cuenta que que era un hombre conforme al corazón de Dios. Terminó siendo elegido David como el rey. Muchas veces hemos cometido ese error y el Señor Jesús ratifica que para juzgar debemos hacerlo con justo juicio, debemos considerar bien todas las características, debemos considerar bien los hechos antes de hacer un juicio. No podemos hacer un juicio sustentado en una versión de la historia. En el caso de que haya confrontación entre dos hermanos o dos personas, hay que escuchar, hay que hacerlo con sabiduría y hay que hacerlo con justicia, con el principio de justicia. Aunque eso represente quizás nuestra pérdida, aunque eso represente quizás no ser de nuestro agrado, sino con justicia debemos juzgar. Y esta es una posición que deben asumir quizás los líderes de la iglesia, llámese diáconos, ancianos dentro de la iglesia, a la hora de juzgar una situación, una falta cometida por algún hermano o una persona de manera personal. Debemos hacerlo de esa manera. Entonces también leemos en 1 Corintios capítulo 10 versículo 15. Encontramos un hecho allí en 1 Corintios 10 versículo 15. Leemos de la siguiente manera. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, vamos a corregir acá la cita. En 10 es el 1 Corintios 10:15. Vamos a ver si la cita y concuerda. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. El apóstol Pablo hablando con respecto a la idolatría,
el apóstol Pablo le dice a los creyentes que deben juzgar sobre lo que Pablo les acaba de notificar. Hay que leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Entonces Pablo ratifica que debemos juzgar. Juzgar significa hacer discernimiento. Si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Si lo que estamos haciendo está acorde con la palabra de Dios o no está acorde con la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 6, versículo 5, encontramos un caso donde había un caso de inmoralidad. Podemos leerlo en el versículo 1 del capítulo 5 y en el versículo 6, en el capítulo 6 del versículo 5 leemos: para avergonzaros digo, pues no hay entre vosotros un sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Pablo hace la reflexión entre los miembros de la iglesia de Corinto, entre el liderazgo, la lideranza de la iglesia de Corinto, y les invita: no hay entre vosotros un sabio que juzgue, no hay entre vosotros alguien que discierna, alguien que lleve a cabo o ejecute una acción de disciplina y corrección con respecto al caso de inmoralidad que allí se estaba viviendo. Es importante que leamos cuál es el caso. En 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 13, y luego en el capítulo 6 también. Sobre todo Pablo habla en esta ocasión con respecto también a los casos de los litigios entre los hermanos, que tenían la costumbre a veces de llevar los problemas ante las leyes terrenales. Y Pablo dice: no hay entre vosotros alguien que juzgue, entre hermanos, que pueda resolver aquella situación sin que esto salga de la iglesia y se ponga al mundo. Esto nos desacredita como hombres que servimos a Dios, como hombres que nos dejamos conducir por la palabra de Dios. De modo que la palabra sí ratifica que debemos juzgar, pero al juzgar debemos considerar los principios que ella misma nos plasma: juzgar con justo juicio, la consideración hacia nosotros mismos a la hora de llevar a cabo algún juicio. En todo momento estamos juzgando, en todo momento estamos haciendo discernimiento sobre las acciones que vamos a ejecutar, sobre las cosas que debemos o no debemos hacer. La paz del Señor sea con ustedes, hermanos, y será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga y la paz del Señor. Deus enviou seu Filho